Se acabó una época, se va Angela Merkel, ahora sí, de la Cancillería de Alemania, una vez que su partido perdió las elecciones hace algunas semanas y bueno, finalmente toma posesión un nuevo canciller, acabando una época. Pero bueno, como Angela Merkel finalmente es alemana, es güerita y es ojo verde, a pesar de que tuvo pues muchísimo tiempo en el poder, no podemos decir que es una dictadora, ¿no? Eso solo es una definición que únicamente se reserva a los latinoamericanos, presidentes de izquierda, en particular morenitos, y que sean muy populares. Ah, eso sí les llamamos dictadores. Pero Angela Merkel, como por ejemplo Justin Trudeau, que también ya tiene no sé cuánto tiempo en el poder, esos son completamente demócratas. Pero bueno, al margen de eso, lo cierto es que se va y bueno, llega una persona, o sea, se va una persona con mucha influencia mundial, que también hizo, honestamente, a mí no me gustó mucho cómo rediseñó Europa con el tema de la Unión Europea, lo llevó a una radicalización y al neoliberalismo, pero llega alguien peor todavía, un verdadero títere de Estados Unidos, que bueno, ahora que se está empezando a hacer, se está empezando a encender el conflicto en Ucrania con el tema de Rusia, bueno, llega un personaje que sencillamente va a seguir alimentando más esta fogata entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Un personaje como el nuevo canciller Olaf, que, por ejemplo, ¿no? Ha señalado que no va a utilizar el Nord Stream 2, que es un gasoducto que se construyó desde Rusia a Alemania, precisamente para aliviar todo el problema del desabasto, pero bueno, no lo va a hacer, no lo va a utilizar por órdenes de Estados Unidos, lo cual al mismo tiempo va a provocar no solo el enojo de los rusos, sino también el desabasto del gas natural en su propio país. O sea, la verdad es que las cosas con la salida de Angela Merkel, a pesar de lo que parezca, van de mal, van a acabar mucho peor. Bueno, esto más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola. Adiós, Merkel. Nacho, esto es como se despide Angela Merkel después de 16 años de estar al frente del gobierno alemán como canciller, pero después de 31 años de vida política activa. Fue una de las más jóvenes ministras de energía, por ejemplo, participó en la cumbre marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y por eso destacó en el combate de las energías sucias y fue activa promotora de las energías limpias, estas de las cuales pues todavía Alemania, siendo lo que es, no se había podido desprender. Finalmente, el nuevo gobierno de Olaf Scholz va a tener una coalición tripartita entre liberales, socialdemócratas y verdes, que tienen agendas políticas muy dispares, filosofías muy dispares, pero que finalmente le permiten, con 395 votos en el Parlamento de 369 que ocupaba, cumplir su sueño de vida y era convertirse en canciller. Él ya había sido el alcalde de Hamburgo, la ciudad más importante para el comercio exterior de Alemania, vía marítima, y también había sido viceministro de Finanzas y vicecanciller. Olaf llega más bien al gobierno alemán con una retórica anti-Putin, con una retórica suicida anti-Putin, amenazando con el tema del Nord Stream 2 que Merkel dejó caminando. Y esto, bueno, pues nos habla de que si apoya a Polonia y dice apoyar a Ucrania, está del lado de Estados Unidos y de la OTAN. Cosa que Merkel había trabajado de manera muy inteligente, había estado tratando de suavizar y tener una relación agradable, en este caso con Vladimir Putin. Se va Merkel y cuando le preguntan cuáles son los retos más importantes en esta entrevista que le hacen en Deutsche Welle, le dice, bueno, pues de los desafíos más importantes que tuve como canciller, la llegada de Trump, que sacude la política de Alemania también, sobre todo presionando con el tema de la OTAN y con el tema del Nord Stream 2, el tema también de los refugiados. Recordemos que Angela Merkel le abre la puerta a un millón de refugiados de origen árabe, de origen islámico. Y bueno, el otro tema, la pandemia. ¿Cómo se va? Pues deja la pandemia con más de 100,000 alemanes fallecidos, con más de 6 millones oficialmente contagiados y además en diciembre del año 2021 los niveles de contagio de la pandemia se parecen a los de febrero del año 2021, es decir, a los de 10 meses antes,
cuando no se tenía control sobre la pandemia. Y es que resulta que también un 30% de la población alemana, teniendo los medios, teniendo las condiciones para vacunarse, pues son antivacunas, y eso ha retrasado nuevamente el sistema de salud, abarrotando los hospitales y pues nuevamente obligando al gobierno alemán a regresar a los confinamientos, lo que nuevamente le va a afectar a la economía y mandará el desempleo hacia arriba, una inflación también de alrededor del 6%. Y bueno, una Alemania desigual. Recordemos que aunque el muro de Berlín se cae en 1989, aunque está ahí únicamente ya como museo, es importante señalar que sigue habiendo una barrera entre esa Alemania que fue ocupada por la Unión Soviética y la Alemania que fue ocupada por Estados Unidos y sus aliados. Recordemos también que Alemania no conocía la normalidad durante el siglo XX, pues si nos remitimos a épocas como de 1900 a 1910, 1913, luego atraviesa una guerra, la guerra mundial, la primera guerra mundial entre el 14 y el 18, después viene la pandemia, la primera pandemia brutal del siglo reciente, la de la influenza española, de 1918 a 1925 aproximadamente. Tiene años relativamente tranquilos después del Pacto de Versalles, que los hundió económicamente entre el 25 y el 29. Después viene la crisis de Wall Street del 29 al 33. En el 33 se sientan las bases para que llegue un gobierno férreo como el de Hitler, que del 33 al 45 va a someter a los alemanes pues a una dictadura que se le va encima a todos los adversarios políticos. Lleva a Alemania a una guerra en donde la aplastan, y bueno, pues a partir del 45 se muere Hitler, pero llegan las potencias extranjeras a ocupar Alemania. Estados Unidos, Francia e Inglaterra ocupan el lado occidental, la Unión Soviética ocupa el lado que le había tocado liberar de los alemanes, pero luego lo ocupan ellos. En el 62 se crea el muro de Berlín, en el 89 se termina. Entonces, si echamos un viaje a la historia, pues es importantísimo, es interesantísimo recordar que Alemania desde 1914 hasta 1989 no volvió a tener normalidad ni paz. Por eso es que de alguna manera los índices de aprobación de Angela Merkel están alrededor del 65% después de 16 años de haber estado al frente, porque Alemania, por fin, con Angela Merkel, conoció la relativa normalidad. Uno que seguramente la va a extrañar es justamente Emmanuel Macron, el presidente del gobierno francés, quien le dijo: querida Angela, gracias por no olvidar las lecciones de la historia, por haber hecho tanto por nosotros y con nosotros, por haber hecho avanzar a Europa. Y es que Angela Merkel también se refirió a Macron como una de las grandes revelaciones, como uno de los presidentes con los que más confianza llegó a tener. Y bueno, junto con Francia, recordemos que Alemania lidera la Unión Europea, que si los vemos por separado, los europeos ya no pintan, pero si lo vemos como un grupo de países que forman un bloque integrado en la Unión Europea, Europa sigue siendo un actor de la política internacional, junto con el polo llamado Rusia, con el polo llamado China y con Estados Unidos como la gran potencia. Y justamente desde Estados Unidos también hubo reacciones. Hillary Clinton pone un tweet peculiar, Nacho, gracioso, porque también se lleva entre las patas a Donald Trump. Le dice: después de una década y media en el poder, Angela Merkel deja la Cancillería de Alemania, lideró Europa en momentos difíciles con firmeza y valentía, y por 4 años, es decir, los años de gestión de Donald Trump, dice, fue la líder del mundo libre. Gracias, Angela. Hillary Clinton, obviamente, en su tweet denota pues cierto coraje por Trump todavía, al que prácticamente acá se refiere a él como si no hubiera existido. Y es que los estadounidenses se asumen como la gran potencia del mundo, respetan a Alemania, pero cuando se ven a sí mismos como los mejores, dicen: el presidente de Estados Unidos es el líder del mundo libre. Pero Hillary Clinton, atacando a Trump sin atacarlo directamente, dice: Angela Merkel por 4 años fue la líder del mundo libre, y fue pues bastante peculiar. Sin embargo, quien de plano ya no le dedicó ninguna palabra a Angela Merkel, sino directamente a Olaf Scholz, fue el secretario de Estado Anthony Blinken, quien felicita a Alemania por su nuevo canciller Olaf Scholz y su gabinete,
y le dijo que esperaba trabajar y cooperar de manera conjunta y cercana con el gobierno de Alemania basada en valores compartidos como la libertad, la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. La verdad, Nacho, es interesantísimo cómo a pesar de la pandemia los números de Merkel siguen estando hasta arriba, y eso, bueno, pues eso llama la atención porque es la líder de un país democrático que más tiempo gobernó sin crítica alguna, sin poner en tela de juicio la democracia. Por ahí dice la gente, si hubiera sido un líder latinoamericano, probablemente le dirían dictador, autoritario u otra cosa, alguien que se quisiera eternizar en el poder. Sin embargo, Merkel de países democráticos es la persona que más tiempo ha gobernado. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe DRI y yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.